Muy buenas noches. Un gozo estar con ustedes empezando el mes de junio. Increíble, ¿verdad? Ya estamos en el último mes de este primer semestre, gozándonos que la bendición de Dios la hemos tenido con cada uno de nosotros. Y hoy, empezando mes, también empezamos nueva serie. La semana pasada terminamos la serie El Cuerpo de Cristo, que esperamos que usted lo haya recibido con bendición. Si no ha escuchado alguno de los mensajes, váyase a YouTube, ahí están registrados cada mensaje que hemos dado del cuerpo de Cristo y de todas las series que desarrollamos acá en esta perspectiva bíblica miércoles a miércoles. Agradezco a todos mis hermanos predicadores que estudian el material y como se dice, quien enseña aprende dos veces. En mi caso tengo el privilegio de, creo, aprender tres veces porque en la preparación del material, en la compartición del material, entonces estoy aprendiendo tres veces y agradezco que mis hermanos están también deseosos, el pastor Ian, el pastor Moisés, pastora Keila, la maestra, como yo le digo, Melanie, también acompañándonos en la exposición de su palabra. Muchas gracias. Y no dejo también de agradecer a nuestros dos productores. Conmigo trabaja mi hijo aún a distancia. Él en su servicio misionero allá en Honduras, pero desde allá se conecta conmigo para poder tener esta transmisión. Y allá en Honduras, el hermano Gabriel Durón, Gabriel asiste, el hijo del pastor Moisés, asiste también a los hermanos que se graban allá y produce para que usted reciba esta bendición. Todo un equipo que invertimos nuestro tiempo para que usted sea edificado, por lo que de corazón lo que deseamos es que usted lo aproveche porque es para usted que nos está sintonizando miércoles a miércoles o que lo ve en algún momento posterior a la semana. Pero no deje de seguir ninguno y también comparta con sus amistades, con sus redes sociales, comparte este mensaje. Usted puede estar también siendo de bendición a quien usted lo comparte. Así que comenzamos esta nueva serie y se llama, le hemos puesto El Reino de Cristo. Y sí, es un seguimiento que le estamos dando al tema el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo. Pero quisiera que oráramos, luego vamos a recordar nuestros versículos, el versículo lema del año y el versículo con el que arrancamos en este mes de junio, que el Señor esté con nosotros en esta transmisión. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que tú nos bendigas, que abra nuestro entendimiento y que la exposición de tu palabra sea clara, porque es tu espíritu guiándonos a exponerla, pero también a mis hermanos a escucharla y atenderla con todo su corazón. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Nuestro verso lema de este año, el lema del año es el temor del Señor. No se le ha olvidado, ¿verdad? La primera serie que estudiamos después de unos miércoles que tuvimos unos temas libres acompañados por hermanos egresados del Instituto Bíblico, estudiamos sobre el temor del Señor. Seguido de eso fue que estudiamos el cuerpo de Cristo y ahora que estamos estudiando el reino de Cristo. Verso lema está en Deuteronomio 6:13, que dice: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. Espero que usted ese versículo tan sencillo, pero tan poderoso, lo esté repitiendo tanto como pueda. Deuteronomio 6:13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. En este mes de junio, ya transferido a sus redes sociales, a su número de WhatsApp que tiene registrado con nosotros, ha recibido el recordatorio del desafío del mes de junio, Gálatas 4:19, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Este versículo debe de ser solo un repaso para ustedes que ya tienen años de estar con nosotros en Corporación Bíblica Internacional, porque fue uno de los lemas que tuvimos en los años, en uno de estos años recientes. Gálatas 4:19, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí,
al exponer la palabra del Señor y al escucharla, al congregarnos. Y muy emocionado también, quiero hacer uso de este anuncio por si alguno todavía no se ha integrado a un grupo de crecimiento discipular. Ya arrancamos y estamos estudiando un material específico para los grupos de crecimiento discipular al que le hemos llamado Mi Caminar como Discípulo. No se pierda la bendición de estar en un grupo en casa gozándose de este estudio y de la comunión entre los hermanos. Hágalo, visite, comuníquese con el pastor Moisés, comuníquese con el pastor Ian, si usted está en Tegucigalpa o está en Fort Walton Beach, para que se una a un grupo de crecimiento discipular. Así que entremos de lleno después de haber invertido estos minutos de explicación. El reino de Cristo. Le tengo una pregunta a usted. Esta es una pregunta muy seria. ¿Cuán cómodo se siente usted aquí en la tierra? Piense bien la respuesta, por favor, y respóndasela a usted mismo. ¿Cuán cómodo nos sentimos nosotros en la tierra? ¿Hacia dónde va dirigida mi pregunta? Bueno, vamos a empezar a hablar del reino de Cristo. Y lo que me hace hacer esta pregunta, mis hermanos, es lo siguiente. Hay muchas cosas que nos incomodan de la tierra. Las vicisitudes, los problemas, el sufrimiento, la escasez, la pobreza, los cambios climáticos, el tráfico. Bueno, eso ya es una situación muy humana, ¿verdad? Nosotros mismos provocamos ese tráfico. Hace unos días, manejando aquí en la ciudad, me daba cuenta en una rotonda cómo nadie nos dejábamos pasar a nadie. Complicaciones humanas. Pero pese a todas estas circunstancias que se dan en la tierra, pareciera ser que vivimos muy cómodos. Somos seres muy acomodados. Y el estar cómodo, una vez tengamos salud, trabajo, alimento, bienestar, vida social, vida recreativa, esas cosas que nos hacen decir, wow, vaya, estoy bien, me siento bien. Si hay alguna situación que interrumpe nuestro bienestar, eso nos hace pensar en la búsqueda de nuestro bienestar. Quien no tiene trabajo, bueno, esperamos, ¿verdad? Conozco un par de personas que no han tenido trabajo y no se preocupan por tenerlo. Eso ya son otros decires. La situación de falta de trabajo para una persona que no encuentre, no porque no busque, sino que no encuentra, no existe la posibilidad. Espero que no sea el caso de ninguno de los que nos está escuchando en esta noche, pero si ese fuera el caso, ponga su petición de oración y vamos a orar por eso. Pero, ¿qué hace usted? Busca trabajo. Lo que menos hacemos, y lo digo empezando por mí mismo, lo que menos hacemos es el, el, el decir, vaya hombre, ojalá ya viniera el Señor, ojalá ya entráramos al periodo de plenitud, de bienestar, ese periodo que la Biblia nos habla acerca de su reino. Así que si tras de una enfermedad terminal, algunas personas dicen, ya estuvo, ya viví suficiente, ya me quiero ir. Algunos no lo hacen de esa manera, porque no consideran que lo que viene es mucho mejor a lo que están viviendo aquí en la tierra. Así somos. Pero con el estudio del reino de Cristo, lo que nosotros queremos es que tengamos una mirada pequeña, con un espectro más amplio hacia las comparaciones que podemos hacer sobre la vida que tenemos aquí en la tierra y la vida que hemos de tener cuando entremos al reino eterno de Cristo, al reino de Dios, al reino de Cristo. Eh, Así que tenemos que entrar a ese anhelo, a ese deseo. Pero ¿por qué no entramos a ese anhelo, ese deseo? ¿Por qué no decimos tan frecuentemente, ven Señor Jesús? ¿Cómo lo leemos en la Escritura? Ven Señor Jesús.
La novia de Cristo dice, ven. Hay un hermoso himno que así lo de la novia dice, ven. La novia dice, ven. Eh, ¿Cuán frecuentemente lo decimos? No, no lo decimos. ¿Por qué? De alguna manera estamos cómodos. Nuestras rutinas, nuestro trabajo, nuestras cosas, nuestro equipo, la computadora, el iPad, los teléfonos, todo esto, el carro, tanto que nos costó llegar a tenerlo, y lo digo con conocimiento de causa, cada vehículo en mi familia ha sido muy difícil conseguirlo, adquirirlo, y la gracia de Dios que nos ha bendecido. Ahorita estoy en el proceso de ahorro para uno de ellos para poder servirme en el ministerio. Cuesta mucho, ya tengo mi carrito, ya tengo la casa que he soñado. Y que me venga el Señor con que ya va a venir. Decimos, no, hombre, si ni lo hemos disfrutado. Algunos jóvenes solteros están diciendo, no, que el Señor no venga todavía hasta que me case. Yo quiero comenzar primero una vida matrimonial antes de que el Señor venga. Tantas cosas, tantos pensamientos que podríamos tomar con respecto a la venida y a la confirmación, al establecimiento del reino de Cristo. Y esas cosas las vamos a estar hablando acá, porque sin duda hay confusiones en la terminología, en la fraseología sobre el reino de Cristo, porque lo vamos a leer acá en esta serie. Leíamos en las escrituras cómo Jesucristo mismo decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego leer unos teólogos que nos dicen que el reino, pues para que haya reino debe de haber un rey. Cristo no está aquí. Y, y yo digo, ¿y entonces en dónde está? Si Él ha prometido estar en mi corazón a través del Espíritu, yo tengo a Cristo en mi corazón, es lo que hemos dicho. Entonces Cristo sí está aquí en la tierra, conmigo, con usted. Cuando le adoramos, adoramos a un Cristo presente, no a un Cristo ausente, a un rey que está presente, no a un rey ausente. Ah, sí, es cierto, no hacemos, eh, no estamos... quiero usar bien mis palabras. Iba a decirle que no, como que no estuviéramos siendo gobernados por Cristo, y en cierta manera eso es cierto, sí es así, aún todavía no estamos siendo gobernados por Él porque nosotros no le hemos dado el gobierno de nuestra vida, y no tiene un gobierno político en la tierra todavía, como nos lo dice la Escritura, que lo va a tener. Así que es posible que la falta de anhelo y esperanza del reino de Dios en la tierra, en una nueva tierra, en nuevos cielos, como nos lo dice la Escritura, haya dejado de estar en nuestro sistema humano, y aún más tristemente en el corazón del creyente, debido a que no hablamos mucho de ese estado. El estado del reino de Dios, y estado lo pongo, se lo hago a ver a usted, se lo pinto de una manera mayúscula. El estado de Guatemala, el estado de Honduras, el estado del reino de Cristo. Es un estado divino, como si estuviéramos hablando de uno de estos países. Así que queremos nosotros aquí en CBI hablar, estudiar y compartir con otros miembros del cuerpo de Cristo la belleza del estado que nos espera, y que debiéramos de amar con todo nuestro corazón la idea que el cuerpo de Cristo, como lo estudiáramos en la serie anterior, amáramos el concepto del reino de Cristo Jesús, y conocer y dar a conocer a los que nos esperan, de lo que nos espera, en lo que toda la autoridad bíblica nos dice que debemos de llamar un estado perfecto. Así que entremos a esto. Voy a estar mencionando algunos apoyos, algunas ayudas para este material, de lo que yo quisiera que le quedara en su mente y en su corazón, y que al final de cada entrega que le vamos a hacer por estos próximos 2 meses, hablando del reino de Cristo, usted pueda terminar conmigo y con cada predicador diciendo, ven ya. Ven ya, se atreve a decirlo, se atreve a orar conmigo, se atreve a anhelar ese estado perfecto. Vamos a estudiar por qué decimos estado perfecto, un estado sin enfermedades, un estado sin necesidades,
un Estado sin problemas sociales, sin un Estado con justicia social, con equidad, en donde todos tengamos de todo, ¿sí? Ese fue un discurso del comunismo por mucho tiempo, pero nos demostraron que el discurso comunista lo daban, tenían todo, solo un grupo élite, no lo tenía toda la población, aún en la actualidad. Los países que tienen esa tendencia comunista y del cual muchos tenemos miedo, pero no hacemos nada, seguimos votando por candidatos que tienen simpatía por la izquierda comunista. eh, eh, Allí, en el estado eterno, en el estado perfecto del reino de Dios, es cuando podemos llegar a pensar verdaderamente que todos tendremos de todo en la proporción en la que cada quien lo necesita. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde nos lo dice? Sí, nos lo dice en las Sagradas Escrituras. Así que ese reino de Dios, así como lo describe el Antiguo Testamento, es el reino que vamos a estar estudiando, el reino de donde Dios es la figura central en la predicación de Jesucristo. Y vamos a ver muchos de estos pasajes que nos podemos apoyar de hacerlo de esa manera. Así que siga conmigo de cerca. Si usted tiene la palabra de Dios en sus manos, le quiero pedir que usted, por favor, lo busque los pasajes de que vamos a estar atendiendo en este tiempo, y no solo ahora mismo, sino también en las demás entregas que le vamos a estar haciendo en estos miércoles. Si tiene su Biblia, busque conmigo, por favor, el Salmo 47:2, que nos dice: pues el Señor Altísimo el Señor Altísimo es imponente, Él es el gran Rey de toda la tierra. Yo quiero que ese versículo usted lo tenga allí presente durante toda la serie, si es posible. Pues el Señor Altísimo, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran Rey de toda la tierra. Otros pasajes yo solo se los voy a mencionar para aprovechar nuestro tiempo que estamos juntos, como el del Salmo 103:19, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Eh, vea la manera en cómo lo pone de manera presente, no en el futuro, no lo va a hacer en algún momento, sí, va a haber una interrupción de la vida en la tierra tal y como la conocemos ahora. Vamos a estudiar esos sucesos, al menos en una revisión de la escritura sobre qué es lo que va a estar pasando en la tribulación, qué es lo que va a estar pasando en el milenio, para luego qué es lo que va a estar pasando con todos nosotros cuando pasemos a su reino eterno, ese estado perfecto. Daniel capítulo 4, versículo 17 nos dice: pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 25 del mismo capítulo nos lo dice de esta manera: usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Luego el versículo 37, ahí le estaba haciendo una profecía a uno de los reyes de ese tiempo, pero nos hace la referencia a cada uno de nosotros sobre quién gobierna. El versículo 37 nos lo dice de esta manera: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo.
Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio, el rey a quien se le estaba profetizando, dando una explicación acerca del reconocimiento que estaban haciendo, que él estaba haciendo sobre quién es el verdadero Dios. Así que, mis amados hermanos, yo espero que usted tenga esa intención de no despegarse de su eh, dispositivo, de la televisión, si es así como lo está haciendo, em, y que pueda entrar a estudiar con nosotros con todo gusto, con todo gozo y decir, yo quiero saber más acerca del reino del Señor. Así que en primer lugar, estamos hablando sobre el Dios en el Antiguo Testamento se le declara como el que gobierna y que ha gobernado siempre. Lo hemos compartido en otras ocasiones aquí en la iglesia, en las transmisiones. Tenemos las Sagradas Escrituras, sabemos que es la palabra de Dios. No está ahí para comprobar la existencia de Dios, lo da por sentado. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Espérense, Dios, ¿cuándo apareció? Siempre ha estado ahí, su estado es eterno. Y ha sido el deseo del corazón de Dios llevarnos a ese mismo estado eterno. ¿Qué fue lo que interrumpió en el tiempo del hombre? Bueno, usted y yo lo sabemos. El estado por el cual estaba destinado el hombre a funcionar, a vivir aquí en la tierra, a administrarla, era un estado eterno. Pero Adán y Eva decidieron eh, irse por otro camino, por el camino de la desobediencia. Y entonces ellos con ello interrumpen el plan de Dios sobre su vida a ese estado eterno y ese estado perfecto. Ahora bien, no nos dejó así el Señor. Génesis 3:15 nos relata sobre esa poderosa promesa que se cumple en la vida de Jesucristo. Eh, Usted se lo hemos enseñado y usted lo tiene muy claro. Cristo vino en cumplimiento de esa promesa que Dios emitió allí en el jardín del Edén, previo a expulsar al hombre y a la mujer de ese estado perfecto como era el paraíso. ¿Y por qué razón prometía Jesucristo? Varias cosas, pero piénsela usted en su corazón. Dios no quería que el hombre permaneciera sin una relación con su creador, con el Dios que lo había creado. Y para ello tenía que mandar a un ser perfecto para que pagara por el imperfecto sus imperfecciones y lo hiciera perfecto. Reciba este juego de palabras que le acabo de hacer. Eh, entonces, si lo vemos así como, no era solo el hecho de salvarnos de una separación eterna. Él quería salvarnos para que estuviéramos con Él y llevarnos a un estado eterno. Hay eternidad en el corazón del hombre, lo dice el Salmo. Hay eternidad en el corazón del hombre. El hombre determina en dónde va a estar en ese estado de eternidad. La Biblia habla que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. La Biblia habla sobre que ponía en nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y cuando se habla del camino de la muerte, aquellos que rechazan a Jesucristo, no es la inexistencia en algún punto. El hombre permanecerá en un estado eterno y a lo que se le llama la muerte. La muerte en este caso se le reconoce como una separación eterna. No que la persona deje de existir, sigue existiendo en un estado eterno de sufrimiento. ¿Verdad que no nos gusta hablar mucho sobre el tema del infierno, de las consecuencias del pecado, del sufrimiento eterno? No nos gusta, y tanto que no nos gusta
que por eso es que debemos de ir y hablar entonces de ese estado perfecto en donde el Señor nos lleva hacia esa figura en la predicación de Jesucristo. Véalo, por favor, conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 14 y 15. Espero que ustedes estén siguiendo en su Biblia lo que la palabra del Señor nos lo, nos lo dice y que lo lea. Aquellos que no lo tengan, no tengan su Biblia cerca, pues lo pueden ver en sus pantallas. Mateo 1, 14 y 15 nos lo dice así. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. A eso vino Jesucristo. Vino a enseñarnos. Vino a enseñarnos. Y esa enseñanza que él vino a hacer, los que han estado en el instituto recordarán cuando estudiamos libro por libro, estudiamos los evangelios, estudiamos las similitudes sinópticas de Mateo, Marcos, Lucas, las diferencias con el evangelio de Juan. eh, y resaltábamos en estas enseñanzas de estos evangelistas, así se le llaman a los escritores de cada uno de estos libros de los evangelios, que Jesucristo utilizó muchas metodologías para enseñar y hacer entender a los hombres sobre el reino de los cielos. Usted puede ir conmigo a Mateo 13:24. Mateo 13:24 nos lo dice de esta manera. La siguiente es otra historia que contó Jesús en la Reina Valera, dice parábola. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Yo leí un versículo más de lo que usted tiene en su pantalla, únicamente porque me sirve de referencia. Jesucristo, que él mismo dijo, miren, algunos les tengo que enseñar en parábolas para que no entiendan. Algunos ni aún con las parábolas entienden. Y a sus discípulos les tenía que agarrar aparte y decirles, ahora les voy a explicar lo que acabo de decir en estas parábolas. Pero, ¿cuál era el propósito de estas parábolas? ¿Qué era lo que estaba enseñando Jesucristo? Sí, Jesucristo vino a hacer muchos milagros. Y de alguna manera, algunos de nosotros hemos estado con la fe de que esos milagros siguen vigentes ahora y esperamos un milagro. Yo quiero hacerle una invitación muy particular aquí, aprovechando esto, y es que no se deje de llevar por los convocadores de eventos. No se deje llevar por convocatorias de eventos en donde, mire, se lo digo así de esta manera, cuando yo veo un flyer, un panfleto, un brochure, un post aquí en el Facebook o aquí en el YouTube, en cualquiera de estas redes sociales, una invitación a una campaña evangelística, a un congreso, a un encuentro, a un retiro, como le quieran llamar, y le ponen en letras grandes, no más grande que la foto del predicador, del conferencista, pero con fotos, con letras, con colores muy llamativas, gran jornada de milagros. Ven por tu milagro. Personalmente creo que los milagros siguen vigentes. El Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, dice Hebreos 13:8. Por lo tanto, el Dios que hizo, el Dios que abrió el mar para que pasara para que fuera el pueblo pasara y que fuera libre de los carros del faraón, de los que los iban persiguiendo.
el Jesucristo que resucitó a la hija de Jairo y que resucitó a Lázaro, Pedro caminando y su sombra sanando a los enfermos, Pedro diciéndole lo que yo no tengo mucho, pero lo que tengo te doy y sanando. Eso, hermanos, es vigente ahora. Desafortunadamente lo han utilizado como estrategia publicitaria para atraer a las personas, y el milagro más poderoso que una persona puede recibir es el mensaje del reino del cielo. Aun cuando usted vaya a una campaña de milagros por una enfermedad, por un cáncer, por cualquier cosa que usted diga, voy a ir con fe de que ese hermano me va a sanar. No va a sanar porque los hermanos no sanan, el que sana es Cristo a través del Espíritu Santo. Si usted quiere recibir un milagro de condonación de deuda, el Señor le va a llevar a una manera que usted ordene sus finanzas para que no se vuelva a meter en un problema financiero y que sí, pague sus deudas. Sí, Dios quiere su bienestar, pero también nos da inteligencia y nos da sabiduría para saber cómo nosotros debemos de administrar nuestras finanzas. Así que regreso a mi punto principal sobre las enseñanzas de Jesucristo, en parábolas enseñando sobre el reino de los cielos. Usted puede ver en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, cómo el Señor, tras enseñar una parábola, el reino del cielo es como, y haciendo esas comparaciones. Por cierto, en este estudio del reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino de Dios, vamos a estar viendo la vida del reino. No se despegue de esta transmisión, porque uno de los temas es la vida del reino. Cómo nosotros debemos de aprender a vivir aquí, en esta tierra, y empezarnos a habituar en la vida del reino. Y para eso vamos a estar estudiando los capítulos 5 al 7 de Mateo de una manera globalizada, para que usted y yo aprendamos a habituarnos a la vida del reino. Em, Nos hace falta conocer sobre qué es lo que nos espera la vida del reino. Aquí lo vamos a estar aprendiendo en esta serie. Y en tercer lugar, los evangelios nos registran que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y esa es la parte en la que su servidor en particular tiene cierta desaveniencia con algunos comentaristas y con algunos teólogos que enseñan acerca de que aún el reino de Dios no está en la tierra. Por supuesto que Dios gobierna la tierra todavía. Hay escépticos, ateos, gnósticos, que no creen en Dios, pero que le echan la culpa de los desastres que están apareciendo en la tierra. ¿Cómo un Dios con tanto amor permite que haya el deshielo de toda la área antártica, el cambio climático, tanto calor que estamos sufriendo? Eh, En lo particular, lo personal, y yo admiro muchísimo la publicidad que ha estado sucediendo ahorita en estos tiempos, justamente en donde estamos sufriendo tanto aquí en Latinoamérica, o al menos Centroamérica, no sé si el resto de los países, sobre estas olas de calor, y cada vez las noticias diciendo, viene una ola y más fuerte que la anterior. Em, y con pesar, ¿verdad?, de las consecuencias de esto, y gente promoviendo, ya no quieres calor, siembra un árbol, siembra dos, siembra 10. Yo digo, eso me reta. Yo no voy a solo quejarme del calor, voy a hacer algo para que también contribuya, si tal vez ya no lo voy a disfrutar yo, que lo disfruten mis nietos. Eh, Así que el reino de los cielos ya está aquí con nosotros. El reino de Cristo ya está aquí con nosotros. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo enseño, porque eso es lo que yo leo en la palabra del Señor. Eh, Aquí lo que leíamos en Mateo 1:14, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí con nosotros. Van a pasar ciertas cosas en las que, en efecto, Cristo va a tomar su trono
en un gobierno mundial en Jerusalén. Ahí va a estar y desde allí nos va a gobernar. ¿Le pretendo enseñar todo eso hoy mismo en la noche? No, no pretendo hacerlo hoy en la noche. Quiero que vayamos paso a paso y que hoy empecemos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar para ir entrando a ese reconocimiento del reino de los cielos, el gobierno soberano de Dios. Mire conmigo, por favor, Mateo 3:2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Hay un tema muy importante entonces que va relacionado con lo que Jesucristo nos vino a enseñar. Nos vino a enseñar sobre que el reino de los cielos había venido y el rey estaba acá. Recuerda usted en el momento en donde está, él está en el interrogatorio y le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué responde Jesucristo? No dijo, no, yo no lo soy. Tampoco lo, no, hombre, si eso es lo que la gente de emocionales que son, me tomaron cariño, yo les hice un par de milagritos por ahí, les sané a la hija de uno, les saqué los chamucos a otro, uno que era ciego desde nacimiento, por primera vez vio, pero ay, nada, la gente de cariñosa que me empezó a decir mi rey, como los mercados de nuestros países, hermanos. Alguien anda depresivo, vaya al mercado y intente comprar algo, y ahí le van a decir, ¿qué quiere mi rey? ¿Va a llevar algo, mi amorcito? Eh, ah, Jesús responde, tú lo has dicho. No lo niega, no señala de que de cariño era que le estaban diciendo así. Él le hace, le dice a su interrogador, le dice, ojalá que tú reconocieras verdaderamente en tu corazón que estás frente al rey. Y no era un rey común y corriente, era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y ya estaba aquí. Veamos ahora Mateo 4:17. Dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Hablemos primero de cuán cerca. Pues estaba ahí con ellos, porque el rey estaba ahí. Jesucristo estaba ahí en cuerpo presente, expresando el mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino que nosotros tenemos que ver en estos pasajes? Tanto el primero que leímos, Mateo 3:2, como este 4:17, Jesucristo haciendo mención de ese mensaje del reino, arrepentirse de los pecados, volverse a Dios. Ese era el mensaje que él traía. Ese era el mensaje de la salvación. Esa era la buena noticia que nos lo dijo Mateo en el primer capítulo. Entonces, el tema del reino es que usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados todos los días. Vivimos el reino al estar confesados en nuestros pecados, número uno. Y número dos, porque nos volvemos a Dios. Es que ya estoy con el Señor, vuélvase, busque ser miembro del cuerpo, no solamente nominarse como miembro del cuerpo. Ya sabe el dedo meñique. Aquí está mi dedo meñique, está pegado al cuerpo, no se puede separar. Y no podemos jugar que un domingo sí, la verdad es que hoy no puedo porque hoy tengo visita y la tengo que atender. No he hecho limpieza en la casa ya días, entonces hoy voy a hacer porque tengo visita. La búsqueda del reino del Señor debe de ser constante y permanente. Lo que hemos aprendido en CBI, ahora con la formación de los grupos de crecimiento discipular, es que en la iglesia primitiva, lo leemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, la gente se iba a los templos, pero también se reunían en casas. Usted y yo no estamos diciendo, es que otra vez ir a la iglesia o otra vez reunirse con los hermanos.
Hay gozo de estar, los súbditos del reino, estar juntos. Por eso es que lo hacemos, por eso es que buscamos. No podemos descuidar nuestra salvación. No podemos descuidar. Lástima que no tengo aquí mi libro, el libro que estoy leyendo en este momento, lo tengo en mi habitación. Pero justamente hoy leía algo al respecto. Decía, la vida cristiana es una vida que hay que darle mantenimiento. La vida del reino es una vida que hay que darle mantenimiento, no porque el rey me necesite, yo necesito del rey para mantenerme al día, para mantenerme cerca de él, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Jesucristo vino, murió y resucitó. Ese es el reino que él proclamó. Veamos otro versículo, por favor. Esta serie vamos a ver mucha palabra, hermanos, y eso me llena de mucha emoción. Vayan y anúncienle que el reino del cielo está cerca. Mateo 17. Vean cómo lo pone Jesucristo, lo decía constantemente. Cada vez que él podía, lo estaba mencionando, el reino del cielo ya está aquí, el reino de Dios está en la tierra. Miren lo que nos dice Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Lo leímos también en Mateo. Y por último, le leo una cita más, Lucas 10:9 y luego el versículo 11. Sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. El 11. Nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Este pasaje que les estoy leyendo es la orden de Jesucristo que les dio a los 70 discípulos cuando les mandó de dos en dos y les dice, ustedes vayan y donde los reciban, entren y anúncienles el reino de los cielos está cerca. Y donde los rechacen, sacúdanse el polvo, salgan de ahí, pero no dejen de anunciarles, el reino de los cielos está cerca. Así que las escrituras nos dan una amplia principio, y no estoy hablando solo del Nuevo Testamento. También lo tenemos en el Antiguo Testamento como una promesa, como una profecía, el advenimiento del reino de Dios. Vamos a ver un poco de historia sobre los gobiernos, las representaciones gubernamentales de parte de Dios, cómo Él le delega al hombre, a Adán y a Eva, en sojuzgar la tierra y llenar la tierra y sojuzgarla, la administración de la tierra. También vamos a ver sobre la manera teocrática después del diluvio, la manera teocrática con los jueces, la manera teocrática con los reyes y hasta el establecimiento y la promesa del reino davídico, del reino eterno para David, que vemos su cumplimiento en la vida de Jesucristo. Así que ese mensaje repetitivo del reino de Dios está cerca, el reino ya llegó, por fin está aquí con nosotros y arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Eso era parte del propósito del Señor al haber enviado a su Hijo Jesucristo para que estuviera el reino cerca de nosotros y nosotros cerca de su reino. Esa invitación a entrar al reino y que Él gobernara nuestra vida. Así que nos toca ahora pensar, ¿es realmente está Dios gobernándonos? Nos verdaderamente nos gobierna ya que rendí mi vida a Cristo, ya que soy salvo, ya que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya Él me gobierna, ya Él tiene el dominio total de mi vida. Eh, lo vamos a mencionar en la serie, pero se los adelanto ahora. Era el problema del rechazo de Jesucristo al anunciar el reino y al él proclamarse rey. Era porque no encajaba con sus planes de la esperanza del advenimiento, de la llegada de un rey
de carácter político, de carácter diplomático, uno que con experiencia de guerra, con experiencia de administración del género humano, llegará a poner orden al pueblo de Israel y a los vecinos que los atacaban y que los subyugaban. Eh, la entrada de Jesucristo en un burro a Jerusalén, que se le llama la entrada triunfal, eh, botó las expectativas de todos las autoridades, diciendo, no, este es un charlatán, nosotros lo que queremos es alguien que vaya a destronar a ese César ahí, nos ponga que saque a Poncio Pilato y que nos restituya el reino aquí en la tierra y que sea el cumplimiento. Qué corta la mentalidad de la gente, pero no solo de esa gente en aquel tiempo, también ahora, porque en el caso del judaísmo siguen todavía pensando en la llegada de un Mesías que les habrá de salvar, principalmente ahora con este tema de la guerra eh, con, con los palestinos, la guerra que les declaró Hamas. Eh, ese tipo de situaciones nos la ponen en un panorama, es decir, la gente sigue esperando un gobierno diferente, esperan un gobierno local, gobierno mundial, pero no dejan que Cristo gobierne sus propias vidas. Mire cómo nos lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 17. Está Pablo hablándole a los romanos y dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Queremos un reino de bienestar, de paz, de justicia, de equidad, de salud, de prosperidad. Eso lo queremos, lo buscamos, lo anhelamos, pero no estamos dispuestos a entregarle el gobierno de nuestra propia vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras finanzas. No lo hacemos de esa manera. Así que la manera en cómo nosotros tenemos que estudiar este tema del reino del cielo, del reino de los cielos aquí en la tierra y anhelarlo es de una manera íntegra, de una manera precisa. Vayamos a las escrituras, veamos qué es lo que nos tiene que decir el Señor y estudiémoslo de tal manera que podamos decir cada vez, ven ya. Ven ya, Señor, establece tu reino. Hasta lo cantamos, ¿verdad? Establece tu reino en medio de nuestra alabanza. ¿Y qué tal si también le decimos, establece tu reino en mi mente? Ya no quiero pensar, estar separado de ti. Ya no quiero pensar las cosas a la tendencia al mal que tengo. Ya no quiero vivir. Que establece tu reino en paz, en mi casa, en mi corazón, con mi esposa, con mis hijos, los hijos con los padres. Establece tu reino en las relaciones que tengo con mi familia extendida. Establece tu gobierno en medio del trabajo en donde yo estoy llevando el sustento a mi casa. Tenemos que anhelar el reino del cielo, el reino de Dios aquí en la tierra, permitiendo que Él nos gobierne. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos esperar sobre esta serie? ¿Qué vamos a estar estudiando en las próximas semanas? Con esta introducción, yo quiero que ustedes puedan decir, como tal vez lo pudieron haber dicho con la serie del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender, saber cómo podemos conformarnos a la imagen perfecta del cuerpo que tenemos que ser, de lo que ya somos porque lo somos en Cristo Jesús. En el tema del reino de Cristo, entonces, vamos a estar hablando cuál es el mensaje del reino que yo hoy ya se lo he anticipado un poquito en esta noche. Vamos a ver sobre la vida del reino, cómo debiéramos de estar viviendo habituados a una vida del reino aquí en la tierra y qué nos espera, qué tipo de vida nos espera cuando ya vayamos a pasar a ese reino milenial, a ese reino eterno, ese estado perfecto. Vamos a verlo en una entrega especial. Luego, en la cuarta semana, vamos a estar hablando sobre los presupuestos.
no me refiero a presupuesto de finanzas, presupuesto financiero, un presupuesto del reino, que son básicamente 4 presupuestos del cual nosotros tendríamos que estar ejerciendo en la vida aquí en la tierra, mientras Él retorna como rey sempiterno. Una palabrita que va a aparecer ahí en la serie también. En la quinta semana vamos a hablar sobre la constitución del reino. ¿Cuáles las leyes que rigen este reino de Cristo aquí en la tierra y que regirán en el reino eterno? Empezando por el reino milenial, seguido por el reino eterno, estado perfecto. Vamos a hablar también acerca de la economía del reino. Eh, ¿Qué es lo que estas finanzas, la manera en cómo se manejan las finanzas, cómo manejo yo mis finanzas? ¿Las estoy manejando de acuerdo al estándar de la economía del reino? ¿O ese es un tema que yo no quiero que toquen conmigo? No, 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 con mi dinero no se metan. Bueno, sí nos vamos a meter, no con su dinero, pero por lo menos lo vamos a hacer con los conceptos que tengamos sobre esa economía del reino. Luego vamos a hablar acerca de la confirmación del reino, la venida de Jesucristo, su segunda venida, el arrebatamiento y el periodo que vamos a estar ahí en las bodas del Cordero, en lo que estamos en las bodas del Cordero, lo que está sucediendo aquí en la tierra, la tribulación, para luego pasar a una situación de reino milenial. Y esa va a ser la última serie, la última entrega de esta serie, que va a ser el reino milenial y el reino eterno. Para que juntos, como les decía, podamos decir, cada vez que terminemos, como lo estamos haciendo ahora, podamos decir, ven ya, Señor, por qué te tardas? ¿Qué tenemos que hacer para que tú vengas ya? Por cierto, usted y yo no podemos hacer más que cumplir con el mensaje del reino, proclamar el mensaje del reino, el mismo mensaje que Jesucristo estaba dando cuando Él vino a la tierra y ejerció su ministerio, reclutó a sus discípulos, los entrenó, así como también nos está entrenando para que vayamos nosotros y demos ese mensaje del reino también. Eh, Él no viene hasta que todo el mundo, los millones de millones que seamos, hayan llegado al conocimiento de la salvación. No todos van a recibir la salvación, pero todos deben de llegar a conocer sobre la salvación. No ha venido, es porque han de haber unos cuantos miles de millones que aún todavía le necesitamos predicar. Y ahí es donde usted se tiene que hacer esa pregunta. ¿Cuánto quiero que venga ya el Señor? ¿Cuánto estoy haciendo para cumplir? Que Él no tenga otra cosa más que hacer y decir, ya estuvo, tiene que ir de nuevo. Vamos a arrebatar a la iglesia, a la resurrección de los muertos y a vivir un estado perfecto en la presencia del Señor. ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Emocionante. Aquí lo vamos a estar aprendiendo. Así que los dejo con esta introducción al tema del reino de Cristo para que juntos, miércoles a miércoles, en estas siguientes 7 semanas, la estudiemos de manera concienzuda y que podamos decir, ven ya, ven Señor Jesús, ven ya. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le espero verle acá conectado el próximo miércoles en Perspectiva Bíblica. Nuestra iglesia, CBI Tegucigalpa, CBI Fort Walton, tenemos recursos para su edificación. Comuníquese con cada pastor, el pastor Moisés, pastor Ian, aquí en o a través de nuestras redes sociales, para que le indiquemos en dónde puede usted aprovechar estos recursos para ser edificado en el cuerpo de Cristo. Buenas noches.